Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguramente has visto alguna vez la foto. Era el 5 de junio de 1989 en China, algunos meses antes de la caída del muro de Berlín. Desde el mes de abril, en Pekín, había manifestaciones contra el gobierno en la plaza de Tiananmen. Era sobre todo intelectuales, estudiantes, obreros, que se oponían a la corrupción y que pedían cambios. Y de repente sale de la multitud un hombre desconocido y se presenta frente a unos tanques que avanzaban por la plaza y hace que se paren los tanques. Pequeño titubeo, el tanque que encabeza intenta evitar al hombre, desviarse, pues este hombre se desplaza también para seguir parándolo. Y así hay como un balanceo a un lado y a otro hasta que este hombre sube a este tanque para intentar hablar con los soldados. Luego baja de nuevo y en ese momento pues se lo llevan. Gente que no sabemos si eran amigos o no. Tampoco sabemos qué fue de él. Se piensa que pues fue ejecutado a los pocos días. Y además la situación no mejoró porque a la vuelta de algunos días pues hubo una represión terrible. Pero la foto y el vídeo de este instante dio la vuelta al mundo. Y ese gesto se convirtió y permanece como un símbolo de lucha por la libertad. Probablemente ha inspirado a mucha otra gente contra los excesos de los gobiernos. Y así es, a veces un simple gesto valiente puede marcar profundamente la mentalidad, puede cambiar la historia, mucho más allá de la gente que lo han visto en ese momento, como los dos gestos de Jesús en el Evangelio de hoy, que son los dos bastante fuertes. Más aún si pensamos en el contraste con hace solo 2 días, cuando estábamos en esta escena delicada y alegre de la visitación de María a su prima. Allí Jesús no era más que un pequeño bebé en el vientre de su madre y su llegada pues no traía sino alegría. Y en cambio hoy vemos a un Jesús con resolución, un Jesús decidido que de entrada maldice una higuera que la pobre pues no tenía por qué dar frutos porque no era la temporada. Y después esta escena sorprendente en la que Jesús llega al templo y empieza a expulsar a los mercaderes. San Marcos lo cuenta así. Entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Realmente Jesús, uno diría que ese día te levantaste con el pie izquierdo, aunque los zurdos deberíamos decir con el derecho. Izquierdo o derecho, realmente, primero la higuera, que no había hecho nada de malo, y luego el templo, a donde no ibas por primera vez. De hecho, este caos de los vendedores ya lo habías visto otras veces. Pero, ¿qué pasó ese día? Además, pensándolo bien, tú mismo habías prescrito los sacrificios que había que hacer en el templo, para la Pascua, para la expiación de los pecados, para el rescate de los primogénitos. Tú mismo, José y María, habían tenido que comprar palomas cuando eras pequeño para cumplir la ley del Señor, para sacrificar estos animales. De modo que era normal tener que venderlos para el culto. De modo que nos quedamos un poco sorprendidos. Pero si avanzamos un poco en el Evangelio, quizá eso nos va a dar la clave, verás. San Marcos nos cuenta que al día siguiente Jesús y los apóstoles pasan de nuevo ante la higuera. Y San Marcos, fíjate, San Marcos es un maestro del relato. Una cosa que hace a veces es lo que algunos han llamado los relatos en sándwich. Es decir, que pone un relato dentro de otro.
y así explica el sentido de uno con el otro. En este caso, el contenido del sándwich sería el episodio del templo y las 2 rebanadas de pan serían las 2 partes del episodio de la higuera. Bueno, ¿qué sucede con la higuera? Pues que está muerta, seca hasta las raíces, nos dice San Marcos. Y a juzgar por la velocidad con que se secó, pues quizá a la vuelta de algunos días ya incluso la madera estaría podrida. ¿Y qué pasaba con el templo? ¿Cuál era el problema? Pues el problema no era que vendieran cosas o animales. El problema era más bien que en este templo ya la gente no se convertía a Dios. Ya no era un lugar de encuentro con Dios. El templo ya no daba frutos. La gente hacía sus sacrificios y ya, salían como habían entrado. Es como si una iglesia no sirviera para más que para encender cirios, velas, y así uno se dice que ya pues ha hecho algo, ¿no? Y luego hacer fotos que uno no va a ver nunca más y luego comprar algún souvenir mientras bostezas agotado por la banalidad de todo ello. Pues es frente a algo así que Jesús hace estos 2 gestos fuertes. Estos 2 gestos fuertes para decirnos, esto está muerto, esto no sirve para nada. Entiéndeme, Jesús no tiene nada contra los souvenirs, en principio, ¿no? Y contra los cirios, contra las velas. Yo mismo a veces enciendo una vela. Pero si no hiciéramos más que eso. Una vela, por ejemplo, pues es el símbolo de nuestra oración perseverante. La vela que arde hasta el final, pues es como la oración que persevera, sin interrupción. Pero claro, si uno encendiera una vela y no rezara, pues el símbolo se quedaría vacío. Sería ya simplemente, pues, kitsch. El martes participé en un rato de alabanza y de adoración con unos 50, 60 jóvenes aquí en Ginebra, donde vivo. Y había velas, y había cantos bonitos, pero también adoración y confesiones. Y el tiempo que estuve en el confesionario, y éramos 2 sacerdotes, fue un non-stop. Adoración y reconciliación. Adoración y reconciliación sin las cuales la Iglesia se convertiría en una cueva de ladrones. Sí, una cueva de ladrones, como dices tú, Jesús, citando lo que Dios mismo decía a través del profeta Jeremías. Mira qué decía. De modo que robáis, matáis, adulteráis, juráis en falso, quemáis incienso a Baal, seguís a dioses extranjeros y desconocidos, y después entráis a presentaros ante mí en este templo dedicado a mi nombre, y os decís, estamos salvos, para seguir cometiendo esas abominaciones. ¿Creéis que es una cueva de bandidos este templo dedicado a mi nombre? Pues realmente, Jesús, si no viniéramos a adorarte y a reconciliarnos contigo, nuestras iglesias serían cuevas de ladrones, refugios de ladrones. Pero gracias, Jesús, porque después de algunas décadas en que parecía que había desaparecido casi del paisaje la adoración, la confesión, todo esto está volviendo. El Papa Benedicto XVI se alegraba viendo cómo crecían las 2 cosas. Sobre todo se veía más con las JMJ, las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y lo veremos también esto en Lisboa. Nos veremos quizá, ¿no? Gracias, Señor, porque todo esto está volviendo. Los jóvenes católicos, laicos y sacerdotes también, no pensamos tanto en estas reformas estructurales que buscan, pues, católicos en general ya con un poco más de edad, en quienes quizá la fe se ha secado un poco. Nos damos cuenta de que si la Iglesia no hiciera más que doblegarse a lo políticamente correcto de cada época, entonces, ¿qué es lo que tendría a ofrecer? Nosotros, los jóvenes, Jesús, queremos adorarte. Queremos ponerte en el centro de nuestra vida. Que tú, Señor, seas la pasión que guía todas nuestras demás pasiones.
Y como nos sabemos frágiles y rotos, pues queremos también reconciliación. Sabemos que tenemos cosas a reprocharnos, pero que tú estás siempre dispuesto a perdonarnos, a curar nuestras heridas. Por eso entendemos muy bien tus gestos fuertes, Jesús. No queremos ser madera podrida, no queremos ser una cueva de ladrones. Queremos dar frutos. Queremos ser los santos que el mundo necesita hoy. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.